29, comenzando el versículo, creo que el versículo 9 vamos a comenzar. Hoy día vamos a seguir esta serie sobre el principio de generosidad y provisión. Esta serie sobre vivir dependiente de la mano de Dios, vivir su vida dando, sabiendo que en todo momento el Señor va a tomar control o cuidado de ti. Cuando digan amén. Y pues sí, vamos a comenzar aquí en 1 Corintios capítulo, 1 de Crónicas 29. Vamos a comenzar ahí. Pues ahí, antes que leamos la Biblia nos dice que David comenzó de recolectar una ofrenda de en medio del pueblo para poder construir la casa de Dios aquí en la tierra. Cuando digan amén. ¿Cuántos saben esta historia? ¿Cuántos leen la Biblia durante la semana? Aleluya. David aquí está recibiendo ofrenda dentro de los hermanos y el pueblo comienza a dar y dar. Y acuerdo a la Biblia entró tanto que si uno lo compara con el dinero del tiempo moderno, ofrenda de billones de dólares entró para la construcción del templo. Muchas veces leemos la Biblia afuera de contexto. Israel era un pueblo pequeño. Solo comparado a los otras naciones y otros pueblos, fueron establecidos en menos tiempo. Solo han tenido rey poco tiempo. Solo fueron organizados poco tiempo comparado a las otras naciones. Pero David llama a ellos a dar una ofrenda para la construcción del templo. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel dio multibillones de dólares para esto. Y la Biblia dice que David de ver, otra vez comparando a tiempo moderno, estos billones y billones de dólares que entró, que él quedó atónito y él comenzó de alabar al Señor. Y de ahí vamos a comenzar de la alabanza de David en 1 Crónicas 29. Y se alegró el pueblo. Por haber construido voluntariamente. Estaban contentos por dar, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Otra vez encontramos esto, es algo de corazón. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12, la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? Estaba alabando y después llega a este punto. Todo es suyo, tú tienes el poder, tú estás capaz de levantar otro, bajar y sigue con esto. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Gloria al Señor, porque yo podía dar ofrenda. Gloria al Señor que esta nación pequeña y pobre podía dar una ofrenda así. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano le damos. El pueblo dio, pero David alabó a Dios. El pueblo sacrificó, pero David alabó a Dios, porque David sabía, aunque el pueblo está dando, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. De ahí comenzamos, hermano mío, y hay que entender que todo pertenece al Señor. Todo pertenece al Señor. Una vez más, todo
todo, todo pertenece al Señor. Por eso, hermano mío, la mentalidad de la mayordomía es tan clave o importante en la vida de un hijo de Dios, porque todo pertenece a Él. Todo que tenemos, quiere decir, tenemos que administrar acuerdo a su voluntad. Somos mayordomos de lo que pertenece a Dios. ¿Qué es un mayordomo? Para los más jóvenes es Zazu from Lion King. Era un mayordomo, aleluya. Entiende, un mayordomo es alguien que está encargado de administrar o dirigir los asuntos o la casa o las finanzas de otro. Y el Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Es vital para el cristiano entender: todo pertenece a él. Todo lo que tengo simplemente por la mano de Dios que me había dado tal cosa. Tenemos que tener esto en cuenta. Siempre tenemos esto en nuestra mano, en nuestra mente. No somos dueños, sino somos mayordomos. Somos mayordomos. Yo no tengo autoridad para dirigir y hacer lo que quiero hacer, como quiero hacer. Hasta mi propia vida fue comprado por un precio. ¿Entiende? Él es dueño aún sobre nosotros mismos. Y cuando, hermano mío, usted comienza a aplicar esto a las diferentes áreas de su vida, usted va a actuar diferente. Porque es Él que es el autor de la vida. Usted no dio vida a esos niños. No, esos niños tienen vida porque Él dio el respirar. Cuidado con la manera que los trata. Cuidado con el ejemplo que le está dando. Cuando uno comienza a entender lo suyo no es suyo, uno va a comenzar a vivir con otra manera, otro pensamiento y un respeto para las cosas. No voy a atacar a mi esposo o voy a atacar a mi esposa porque no somos casados porque queríamos casar, sino que la Biblia dice era Dios que hizo esta unión. Cuidado con lo que estás haciendo diciendo: es mío, yo puedo hacer lo que quiero con X cosa, porque no es verdad. Todo pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Esto es parte de la razón que es tan importante el que el cristiano lea la Biblia. Y no solo que lea la Biblia, pero aplica la Biblia a las diferentes áreas de su vida. No somos casados porque simplemente no era Dios que trajo la unión. Es Dios que nos ha unido. ¿Cuánto digan amén? Mi matrimonio no es mío, es de Dios. Es Dios quien lo hizo. Y de la Biblia me dice: ahora Él, siendo dueño de todo, por su palabra me enseña qué quiere que yo haga como mayordomo. Si pertenece a Dios, Dios me dijo cómo trabajar, cómo lidiar con la cosa. La Biblia me dice: mis hijos no son míos, pertenecen a Dios. La Biblia me dice qué hacer con mis hijos. Por eso la Biblia nos enseña cómo hablar, cómo vestir, todo eso. Y no simplemente estoy hablando de la santidad. La Biblia nos enseña cómo presentarnos para que otros también piensen bien de nosotros. ¿Cuánto digan amén? Todas estas cosas, toda nuestra vida no pertenece a nosotros, pertenece a Dios. Y Dios en su palabra me enseña cómo administrar o dirigir lo que pertenece a Él. Y como estamos hablando del dar y las finanzas y la provisión en esta serie, claro, vamos a enfocar, pero este principio no solo se trata de finanzas, sino de todo. Yo tengo que tener respeto. Voy a añadir algo, aunque va junto. Hay razón que la Biblia le dice tener respeto para su jefe, aun si él te maltrata. Ese trabajo no es suyo, fue dado por Dios. Hay razón que la Biblia nos dice a seguir leyes y otra cosa, porque todo el mundo pertenece a Dios y el Señor está tratando de hacer algo, nos está tratando de enseñar cómo trabajar con lo que pertenece a Él. Pero otra vez estamos hablando de la provisión, estamos hablando de generosidad, estamos hablando de lo que recibimos de Dios. Y en la Biblia, ¿cómo es que comenzamos a aprender
cómo dirigir la provisión que Dios nos da. Antes de cualquier otra cosa, no se trata de presupuesto y no se trata de deudas, no se trata de pagar los biles. Ante cualquier otra cosa, la Biblia dice dar el diezmo. Toqué sobre este tema la semana pasada. El principio o el concepto detrás del diezmo comienza en el huerto de Edén. Toda la plenitud, toda la abundancia del huerto fue dado a ellos, menos una parte. Cuando digan amén. Mientras que no tocaban esa parte que pertenecía a Dios, tenían abundancia. Tenían abundancia, una vez más tenían abundancia, pero si iban a tomar esa parte que pertenecía a Dios, ¿qué sucedió? Maldición fluyó. Del mismo concepto va con el diezmo. Esto sigue, hermano mío, en toda la Biblia. Cuando la gente habla, pues el diezmo no está en el Nuevo Testamento y eso solo estaba debajo de la ley. Eso no es verdad, porque vemos aquí en la inocencia el concepto, ahí está. También sabemos que cuando Noé salió del arca en el tiempo del gobierno humano, la primera cosa que hizo era que ofreció un sacrificio, una ofrenda, primicias al Señor. Primicia, otra palabra para el diezmo. Sabemos que antes del tiempo de la ley, que Abraham ofreció por palabra diezmo al Melquisedec, que era una, no puedo decir esa palabra en español, teléfono del Señor Jesucristo. También en este tiempo de promesa, claro, debajo de la ley había 3 a 4 diezmos al año, más una mitad, cuando digan amén. Y ahora en el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, Jesús nunca condenó gente por dar el diezmo. Jesús no iba a hablar contradiciendo la ley, porque Él vino a cumplir la ley, y la ley vino de Él desde el comienzo. Jesús condenó gente que estaban siguiendo la ley, dando el diezmo, pero descuidando la familia, porque eso es pecado, cuando digan amén. Y esto sigue y sigue en el tiempo de gracia. Tenemos 1 Corintios capítulo 9. También habla pues del diezmo por concepto. 1 Corintios capítulo 15. También 2 veces habla primicias, una vez más, que está hablando del diezmo. Y también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 16. Ahí está. El único tiempo que no lo encontramos en la Biblia está en el tiempo del reino. Porque la Biblia dice no va a haber necesidad de separar solo un sección para el Señor, porque aún los caballos van a ser separados como santo al Rey de la gloria. ¿Cuántos digan amén? Entiende, hermano, es importante saber cómo dividir la palabra. Gente a veces sale con cosas y no están ahí, o hablan enfocan en una palabra o frase y no en todo a la vez. Ya estableciendo el diezmo. Otra vez, hablé la semana pasada de eso. Si lo perdieron, pueden buscar allí online. Pero hoy vamos a ir un poco más con el diezmo. Pues en español hay 3 palabras mayores o frases mayores que usan para el diezmo. Hay primeros frutos, primicias y claro, también el diezmo. También usan otras frases como primera ofrenda y otra cosa. Eso también va con el diezmo, pero los 3 palabras o frases mayores son primicias, primeros frutos y diezmos. If you read the Bible in English, you will find there's 2 words or phrases for tithing. You'll have tithe and you will have first fruits. You'll also find, especially in the English Bible, there's way more variations, like the first offering or giving the first part. These are all reflective of the tithe. Estamos hablando del diezmo. Y todas estas palabras o frases refieren al mismo concepto de separar el primer 10% y darlo de regreso a Dios de todos nuestros bienes o ganancia. Cuando digan amén. Esto no es algo que simplemente podemos decir que no está ahí. Ahí está en la palabra. El primer 10%. Típicamente solo enfocamos en el 10%, pero tiene que ser el primer 10%. Entiende, hermano, estas palabras específicamente enfocando en diezmo, primeros frutos o primicias, que es solo una variación de esto. Entiende, estos 2 palabras fueron dadas para hacernos enfocar en los 2 aspectos del diezmo. Primeramente, diezmo, si no se nota, tiene la palabra 10 ahí. En English, tithe, que
también está conectado a ten. Why did I go to English and Spanish? Tithe, which refers to the 10. Esto es para llamar nuestra atención al 10%. Cuando digan amén. But first fruits, o también primeros frutos. Eso está para llamar nuestra atención que debe ser los primeros 10% dado al Señor. Vamos a Levítico capítulo 27, versículo 30. El concepto existió antes, la palabra existió antes. Esa era la ley que el Señor usó para traer más claridad a la cosa. Porque en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Era la ley que era como nuestra escuela o nuestro maestro para enseñarnos y clarificar las cosas. ¿Cuánto digan amén? Levítico 27, versículo 30 dice: y del diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de los árboles, de Jehová es cosa dedicado a Jehová. Esto es algo dado a Dios. Comenzó antes de la ley simplemente lo está clarificando aún más. Vamos al versículo 32, mismo capítulo. Dice: todo diezmo de vaca o oveja, de todo lo que pasa bajo la barra. Sí, construyeron como una cerca y un tipo de, como una puerta y algo colgado ahí, y todo que pasaba ahí. Dice: el diezmo será consagrado a Jehová. No mirada si es bueno o malo. En otras palabras, no manda el animal más enfermo, delgado, que casi va al punto a morir. No lo manda al Señor, aleluya. Siempre queremos dar el peor a Dios, pero Él merece el mejor. Cuando digan amén. Ni lo, ¿cómo dice esa palabra? Ni lo cambiará. Ni lo cambiará. Y si lo cambiaré, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Era el plan de Dios. Antes que usted comience a hacer su plan, usted tiene su grupo de animales, tiene sus ovejas, tiene su vaca, tiene su cosa. Gloria a Dios por eso. El Señor lo dio y usted lo puede usar para su casa. Pero antes que usted comience a contar y usarlo para su casa, primeramente vamos a separar lo que pertenece al Señor. Y por eso tenían que hacer los animales pasar por esa cosa. Y contaron, y cada vez que llegaron al 10, pues les separaron. Al 10 y los separaron, al 10 les separaron. Mientras que estaban contando los animales que pertenecían a ellos, a la misma vez estaban separando esta porción del Señor. Y antes que ellos podían usar los otros 90% para sus propios usos, lo que pertenecía al Señor tenía que dar al Señor, porque Él no es el Dios de la segunda parte, Santo Dios de los cielos. Él es el primero. El diezmo fue separado primero. Buscar primeramente el reino de Dios antes del trabajo, antes de la escuela, antes de cualquier otra cosa. El diezmo fue separado primero, y lo que quedó después que Dios recibió su porción fue bendecido, sagrado para el pueblo. Cuando no damos diezmo, estamos como gente que alquilan un carro y no lo regresan. Pues es mi dinero, yo trabajé esto. No, usted solo tiene ese trabajo porque hay un Dios. Y la única razón que podía trabajar ahí es por su Dios. Y la única razón que usted tenía la energía y la salud para ir a trabajar era para su Dios. Y la única razón que le están pagando más de lo que usted debe es porque uno tiene un Dios. Sí, tengo un poco de pasión sobre este tema porque he visto la mano de Dios obrar en mi vida a través de estos principios. Y además, hermano mío, pues cuando llegamos al fin tal vez van a entender un poco más. A veces, hermano, yo
Yo sé que gente oye la palabra y hay otros predicadores que tal vez pueden predicar más calmado que yo, pero es que yo siento esta palabra dentro de mí, porque esto antes que yo tengo que predicarlo a usted tiene que afectar a mí primero, y esta palabra sí ha obrado en mi vida para traer bendición a mi hogar. Malaquías 3 capítulo 8, todos saben este versículo, hablamos de esto la semana pasada. Por eso la Biblia dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijiste: en que hemos robado en vuestro diezmo y ofrenda. Tenemos que dar el diezmo cada semana, cada vez que, mejor digo, cada vez que hay entrada, hay que dar el diezmo, hay que separar el porción del Señor primero. Yo sé que en este país el gobierno saca el dinero primero y no tenemos control sobre eso, pero cuando ese dinero llega a su mano, uno debe decir: yo no vivo de Uncle Sam ni de Papa Biden, yo vivo de la mano de Dios, y de ahí voy a sacar primero lo que pertenece al Señor, y después, santo Dios, si alguien puede oír bien, y después voy a pagar renta y biles y mi carro y cualquier otra cosa, porque Él es el Dios del primero. Cuando yo comienzo de hacer esto, hermano mío, estoy mostrando que yo tengo un honor para Él y estoy agradecido con Él. Y muchos, cuando hablamos este tema, se ponen con miedo. ¿Por qué? Porque piensan que viven del dólar. Yo trabajé para tener esto, no lo voy a soltar. Era por eso que el Señor pidió a Abraham sacrificar a Isaac, porque Abraham se había equivocado en algo, pensando: mi esperanza está en Isaac. Y Dios dijo: no, su esperanza está en mí, y por eso tienes que poner Isaac en el altar. De la misma manera, hay gente que: yo trabajé el overtime, y yo esto, y yo el otro, y por alguna razón, lo más que ganan, más codo que quedan. Aleluya. Más que ganen, más que actúan como si no tienen dinero. Y ahí están listos para decir: hey, yo estoy ganando $20 aquí, $40 allá. Hey, cuando es tiempo de pagar algo, ay, no tengo dinero. Aleluya. Porque dejamos que la bendición de Dios y la provisión de Dios sea Dios. Yo no puedo dar mi diezmo, ¿sabe por qué? Porque usted piensa que vive de esto y no de Él que le dio esto. Gente dice: yo amo en el Señor, yo creo en el Señor, yo creo. Dios dice: fine, si cree que soy su proveedor, déjalo ahí. Si crees tanto, haga algo. ¿No es la fe que causa el Señor mover? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo sé, y te digo, hermano mío, y de ser honesto, yo soy hombre también. Yo sé lo que es de sudar y sufrir para ganar el dinero. Y a vez en cuando mi carne todavía se levanta para decir: hey, tal vez un poco menos esta semana. Usted dio su diezmo, no hay que dar tanto ofrenda. Y yo digo a mi carne: hey, usted sabe, yo sé que yo vivo de la mano de Dios. Yo no sé por qué usted está hablando, carne. Usted sudó un poco, pero era Dios que dio la ganancia. Cuando damos el diezmo y después ofrenda, estamos mostrando, no solo por palabras, sino de hecho, que vivimos del proveedor, que creemos en el proveedor. Es un tipo de alabanza. La Biblia dice: cuando Abraham estaba subiendo la montaña, Isaac le preguntó: hey, ¿qué vamos a ir a hacer arriba? En cambio de decir: pues vamos a ir a sacrificar, qué cosa triste. Él dijo: hijo, vamos a alabar, porque de sacrificar para el Señor es alabanza. Porque en el sacrificio, en el dar, estamos anunciando: tú eres el Todopoderoso. No necesito de esto, no necesito del otro. Si yo tengo el Señor, pues tengo todo. Proverbios 3 versículo 9. Yo oro los primeros 10 versículos de este capítulo sobre mis hijos cada día, y en eso: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
Yo quiero que mis hijos crezcan entendiendo que Él es el Dios de la primera parte. Él es el Dios que merece atención ante cualquier otra cosa. Él es el Dios que cuando me despierto debo pensar en Él. Él es el Dios que cuando voy a dormir debo pensar en Él. Él es el Dios que antes que tomo acción de dónde voy a trabajar, qué voy a hacer, de dónde voy a mover, ante cualquier otra cosa voy a considerar a Él primero. En todas las cosas yo quiero que mis hijos entiendan, es Dios primero. Vamos ya para un poco, yo sé el tiempo está pasando. El diezmo es el primer 10% de todas nuestras entradas. Si es por su trabajo, si es side job, si es overtime, si es bonus, si es otra cosa así, sus entradas. Si usted cree que todo lo que está recibiendo lo está recibiendo por Dios, la primera 10% usted va a dar al Señor. Y además, porque siempre hay esta pregunta, y especialmente ahora que lo pienso, estamos en esa temporada del año. Dábamos el diezmo del gross check. Iba a decirlo con acento hispano por alguna razón. En otras palabras, el pago que le dan antes que el Estados Unidos saca sus impuestos. Damos de ahí. ¿Por qué? Y yo sé, hay siempre esa pregunta y gente dice, pues yo no estoy de acuerdo esto y lo otro. Bien, cuando yo le pregunto cuánto ganas, dice $20. El gobierno quita ¿qué? Alrededor en este área del país, gloria a Dios para los que están encargados aquí, pero alrededor de 30% de su cheque, 27 a 30% de su cheque. Cuando yo le pregunto cuánto ganas, usted dice $20, $30, $40. No me está quitando los 27% cuando sale de su boca. En otra palabra, usted ya sabe la respuesta antes que hace la pregunta. Aleluya. Su ganancia, sus entradas. El gobierno no dice que usted está ganando menos. Eso es simplemente un invento del ser humano. Y si uno está dando el diezmo con ese corazón, mejor que no dar nada, porque esto es algo de fe, en obediencia, creyendo y confiando en el Señor. El Señor no necesita su dinero. Él lo está haciendo para que usted pueda actuar de una manera de fe, interactuando con la economía de los cielos. ¿Cuánto digan amén? Es importante también entender, uno no puede dar ofrenda hasta que da diezmo. El diezmo va primero. Hasta que doy el 10%, no hay ofrenda. Los que a veces en cuando están dando diezmo, eso todavía no es diezmo. Diezmo es algo fiel. No le están pagando 4 veces al año o 2 veces al año. Gloria a Dios y aleluya. Entiende, hermano mío, antes que podamos, si usted dice, pues sabe que no doy diezmo y nada, pero voy a dar mi ofrenda especial. No, hermano mío, su ofrenda especial simplemente va a la cuenta de su diezmo, porque hay que pagar el diezmo primero. Es la primera parte. ¿Cuántos digan amén? Ya tengo que apurarme. Marcos 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Sobre todo estamos llamados de amar al Señor con ¿qué? Todo. Nunca deteniendo algo de Él. Amando al Señor con todo, con todo, con todo. Con decirlo, si yo amo al Señor con todo mi dinero, quiere decir que no puedo vivir y no puedo dar de comer a mis hijos. Y si doy todo mi cheque al Señor y ahora quedo sin dinero en la casa, eso es que Jesús condenó en el Nuevo Testamento con los líderes religiosos, que ellos estaban dando dinero ahí, descuidando la familia. Cuando digan amén. También nos hace culpable de 1 Timoteo capítulo 5, donde habla de el que no provea para la familia es peor que un incrédulo o alguien que ni cree en el Señor. Pues ¿cómo es que yo puedo amar al Señor, hablando en el área de la provisión, pero todavía dar y tener mi familia? Hay razón que el Señor pidió diezmo.
hay razón que el Señor habla del primer 10%, porque cada número que existe en grupo del número 10. Cada número, no importa dónde está contando, existe en un grupo de un número 10. Porque una ley de la matemática es que el número 10 es representante de la suma total. Y por eso cuando doy 10% de mis entradas, es la misma de decir al Señor, pues Señor, estoy amándole con todo, porque el 10% representa la suma total de todo que usted me ha dado. Cuando doy mi diezmo, estoy mostrando que yo doy honor al Señor con todo. Cuando yo doy mi diezmo, estoy santificando todas esas horas que yo vivía trabajando y trabajando y trabajando. ¿No ha notado que hay razón en el Nuevo Testamento donde habla, aun si uno está haciendo su trabajo secular, que lo deben hacer para la gloria del Señor? Santo Dios de los cielos, quiero seguir predicando sobre esto porque te digo, este concepto puede impactar a cada área de su vida. Si uno por fin podía entender que todo está conectado en la palabra del Señor. No, yo no puedo vivir por el Señor, tengo que trabajar. Hay manera de santificar su trabajo y es santificándolo con el 10%, porque eso representa el total. 10% representa la suma total. 10% tiene el poder para santificar todo lo resto. Este 10% que es la primera porción tiene el poder para bendecir y santificar todo que sigue detrás. Y el Señor nos ha dado esa oportunidad. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Ahora 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, una vez más encontrando esa palabra, primicia, primero fruto, diezmo de los que duerman es hecho. Jesús era el diezmo para la suma total de toda la humanidad. Es Jesús que, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él era el diezmo, la primera parte dado en nuestro lugar para santificar todos los otros que iban a existir. Entiende, hermano mío, cuando estamos hablando del diezmo, todo regresa al Señor Jesucristo, porque era el primera 10% que colgó ahí en la cruz del Calvario para que los otros 90% podían escapar. Él siendo el primogénito, Él siendo la ofrenda dado por una y todo tiempo. Entiende, hermano, era Él el diezmo que nos santificó. Pero no solo termina ahí, porque la Biblia habla de los de la resurrección en solo unos pocos versículos después, y dice, pero cada uno, hablando de los de la resurrección, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. No solo era el diezmo de los muertos, no solo era el diezmo que derramó su sangre para que nosotros podíamos vivir, es el diezmo que se levanta primero para que también usted y yo podemos caminar en calle de oro con Él un día. Hermano mío, el Señor dio un diezmo por nosotros. Y de mi parte y mis hijos y mi hogar, nosotros vamos a dar nuestro diezmo de regreso a Él, porque Él ha dado todo para nosotros y nosotros vamos a dar todo de regreso a Él.